ahora vamos a hablar un poquito sobre transporte neonatal, ¿no? Que ahora, bueno, cada vez más estamos tratando de implementar transporte neonatal, porque como ahora casi a todos los establecimientos les han colgado incubadora y sus incubadoras y sus ambulancias, entonces hay que darles uso. Pero, bueno, a veces nuestras autoridades no entienden que el asunto del transporte neonatal, en general del transporte de un paciente crítico, va más allá de tener una ambulancia, ¿no? Y a veces, en algunas circunstancias, en los establecimientos tienen una ambulancia que solo funciona de 8 a 2, ¿no? Cuando las emergencias se dan en cualquier momento, y lo peor es que las emergencias se dan en la tarde y en la noche cuando no hay nadie que las atienda, ¿no? Entonces, el transporte del paciente crítico es casi como una especialidad. Hay gente que se dedica expresamente, hay médicos que se dedican expresamente, personal de salud, ¿no?, al transporte de pacientes críticos, y uno de estos es el transporte neonatal, ¿ya? Entonces ustedes pueden hacer, pronto va a ver seguro ya la subespecialidad de transporte de paciente crítico, ¿sí? Porque es toda una... Bueno, entonces, no todos los establecimientos de salud tienen el mismo nivel de resolución, ¿no? Tenemos establecimientos de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3. Sin embargo, un paciente, un recién nacido, puede nacer en cualquier sitio, ¿no? O sea, no escoge un hospital de nivel 3 para nacer, ¿no? Y da la casualidad de que los bebés más complicados a veces nacen fuera del hospital, ¿no? Y entonces requieren ser derivados desde un nivel 1 a un nivel 2 o a un nivel 3. A veces por cuestiones de diagnóstico, a veces por cuestiones de tratamiento, ¿no? A veces de manera programada y a veces sin que a usted le avisen. Entonces hay que estar preparados. Todos los establecimientos deberían tener un sistema de transporte ya establecido. O sea, el transporte neonatal es un sistema que se debe prever con anticipación, se debe establecer en cada establecimiento para actuar en el momento que se necesite. No es una cosa improvisada que ahorita nace un bebé y como sea lo llevo. ¿Qué es lo que nos está sucediendo ahora? Y así como sea lo llevo, a veces en lugar de ayudar, empeoramos la situación del bebito. Bueno, es un sistema organizado, como ya les había dicho, para el traslado de un recién nacido de alto riesgo que requiere algún procedimiento diagnóstico y o terapéutico en un establecimiento de mayor complejidad. Y el transporte, el objetivo es que se disminuya la morbimortalidad con una atención oportuna y especializada del paciente que está en peor condición. Para esto el traslado debe ser en óptimas condiciones, de tal modo que no signifique un deterioro adicional del que el paciente ya tiene. Por eso les decía, a veces en lugar de ayudarle en el traslado, le quitamos toda posibilidad al recién nacido. Actualmente, el transporte neonatal de alto riesgo, el transporte perinatal, es por sí mismo una unidad de cuidado intensivo sobre ruedas, ¿ya? Que debe tener, que puede ser por tierra, por aire o por agua, interinstitucional o intrainstitucional, y que requiere aplicar conocimientos y dotación diferente y especializada de otras áreas que no necesariamente son la medicina. Hay que conocer de otras áreas, ¿no? Hay una guía de la Asociación Americana de Pediatría en relación a transporte neonatal, ¿ya? De lo que hemos sacado algunas recomendaciones, ¿no? El transporte perinatal debe formar parte de los programas de regionalización, porque en cada región tenemos establecimientos de nivel 1, de nivel 2 y de nivel 3, ¿no? Y
pero lo que no tenemos es un sistema articulado de cómo las personas que están en el nivel 1 y que reciben un bebito en mal estado puedan llegar tanto el personal cuanto el paciente en buena condición hacia el nivel 3. Eso es lo que nos está fallando, ¿no? Entonces el bebito que viene de muy lejos en mala condición llega en peor condición, si es que llega, y obviamente que el personal va a llegar desmoralizado de haber hecho un traslado que no sirvió, ¿no? Y también se pone en riesgo al personal, también porque diversas circunstancias geográficas, de infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? De equipamiento, las ambulancias a veces no están en el mejor estado, no es la ambulancia para el terreno que voy a transitar, ¿no? Y se pone en riesgo al personal también, al paciente y al personal. El transporte neonatal debe hacerse de manera rápida y segura y por personal calificado, o sea, hay que entrenarse para poder hacer un traslado correcto. No es una cosa de que ahorita cualquiera se va manejando y cualquiera se va bolseando el bebito. Tiene que ser una situación programada. Tiene que haber un equipo de traslado y ese equipo tiene que capacitarse en el traslado de pacientes. Dice, la mayoría de los neonatos se benefician más con un transporte anticipado, organizado y coordinado que con uno que priorice la velocidad sobre la estabilización y el cuidado óptimo del paciente. O sea, lo hago a la loca, por la desesperación, porque nace mal el bebito y nos desesperamos, porque no estamos preparados. Por este motivo, los objetivos principales del equipo de transporte serán, primero, la estabilización temprana del recién nacido en el lugar donde el bebito nace. Y luego, el cuidado intensivo en el lugar a donde es trasladado. Y el cuidado del recién nacido durante el traslado. Lo estabilizo, lo cuido en el traslado y lo llevo al lugar donde va a recibir el cuidado intensivo. Entonces, los principales pilares del traslado son, 1, la capacitación del personal que va a hacer el traslado, para que del personal que atiende al recién nacido en el momento que nace para que haga una adecuada estabilización y del personal que acompaña, el personal que traslada al bebito. El equipamiento, Dios mío, el personal puede estar súper capacitado, pero con las justas tienen un ampú y encima un ampú con hueco, ¿no? Su ambulancia no tiene oxígeno y se traen a un bebito en 4 horas de camino sin oxígeno y el niño con dificultad respiratoria y cianótico. Tiene que haber, el transporte neonatal involucra un compromiso político también, ¿no? De parte de las autoridades de salud. No es una cosa improvisada, ¿no? Es un sistema y se tiene que plantear en cada establecimiento como una prioridad. La comunicación, importantísimo, la comunicación empieza desde el momento en que nace el bebito en un establecimiento de nivel 1, por ejemplo. Comunica al lugar receptor, que de paso le va dando algunas sugerencias respecto del manejo del bebito y el cuidado durante el traslado. En algunos establecimientos, no acá, pero en algunos países donde está muy bien instituido el transporte, cuando nace un bebito, el lugar de origen comunica al lugar receptor y ese lugar receptor que tiene obviamente más equipos, personal mejor capacitado, etcétera, etcétera, es el que va y recoge al paciente del lugar de origen y lo trae hacia el personal del lugar de origen. Lo que tiene que hacer es estabilizarlo hasta que vienen a recogerlo. ¿Han visto en las películas? Así más o menos, como en las películas, ¿no? Es el personal del lugar de origen de mayor nivel el que viene y recoge a su paciente.
Porque si estamos en un sistema articulado, ese paciente por el nivel de complejidad le pertenece al hospital de mayor nivel. Acá nos peleamos, Dios mío, hay un paciente que nació re mal y no hay cama, no hay, por último lo traen ya sin avisar porque si llaman les van a decir que no hay cama, ¿no? Mejor lo llevo antes de que me digan que no hay. La documentación, y a veces trasladamos pacientes al lugar de recepción, o sea, al lugar de mayor nivel, pero no comunicamos. La gente no sabe que un paciente delicado va a llegar, ¿no? Y no estamos preparados a veces. La documentación. Este bebito desde que nace debe tener una historia clínica y durante el traslado debe tener una historia clínica. Y cuando llega al establecimiento de referencia se debe adjuntar toda la documentación que tiene que ver con el bebé. Datos de la historia clínica y los documentos legales también, porque luego el bebito está en el establecimiento de mayor nivel, lo acompaña personal que no atendió el parto, no se comunicaron las circunstancias del parto y la persona que lo acompaña no sabe nada respecto del bebé, no sabe cómo nació, no sabe sus antecedentes, no sabe qué problemas tuvieron, no sabe qué medicamentos le han puesto. Todo eso debe estar registrado en una historia clínica. Y la seguridad en el traslado, tanto para el bebé, cuanto para el personal que lo acompaña. Entonces, las conductas más importantes deben ser adoptadas antes del traslado y por consiguiente, el tiempo destinado a implementarlas puede ser aún mayor que el que se insumirá en el traslado en sí mismo. ¿Sí? Sin embargo, resulta de fundamental importancia comprender que la estabilización del paciente es un requisito indispensable para el traslado adecuado. Si yo tengo un bebito que requiere oxígeno o que requiere ventilación, que requiere que yo lo intube y no lo intubo antes de salir del establecimiento, no va a soportar todo el tiempo de traslado y probablemente va a fallecer en el camino. ¿Ya? Entonces, las líneas de comunicación se establecen desde el puesto de salud, al centro de salud, al hospital de apoyo y viceversa, del hospital de mayor nivel hacia el puesto de salud. Y ahora incluso hasta los domicilios, ¿no? Tenemos el SAMU, la gente llama a la ambulancia y la ambulancia va a ir a recoger al paciente. Entonces, en relación al programa educativo, hay que entrenar al personal de cada establecimiento en relación a su programa de traslado, debe ser un programa. La comunicación de los problemas que tiene cada establecimiento, ¿no? En relación al personal, en relación al equipamiento, etcétera, etcétera. Evaluación de las necesidades y del equipamiento. Eso previamente, con anticipación, antes de que venga el primer paciente. Entonces, el programa educativo tiene el objetivo de identificar el alto riesgo y, primero, identificar al paciente de alto riesgo, ¿no? Que en el caso de nuestros neonatitos los podemos identificar aún antes de nacer. ¿Sí? Si yo tengo una señora de 32 semanas en trabajo de parto, ya sé que ese neonato es de alto riesgo. Si yo tengo una señora con un expulsivo prolongado, ya sé que ese recién nacido es de alto riesgo. Si yo tengo una señora que está con un DPP, ese recién nacido es de alto riesgo, ¿no? Entonces, tenemos que identificar el alto riesgo. Y si yo ya tengo, entonces a veces el traslado lo tengo que hacer intraútero. Y si ya tengo al paciente, tengo que estabilizarlo antes y durante el traslado. Entonces, el transporte puede ser fetal, ¿no? Si yo tengo a una señora de 30 semanas que está con algunas contracciones, pues antes de que empiece a dilatar ya le estoy mandando. Es mejor que este bebito nazca en el establecimiento de referencia de mayor, exacto, empezar la maduración y trasladarlo antes de que empiece el trabajo de parto, antes de que empiece a dilatar. O sea, no esperar que esté en 6 de dilatación para mandarlo y que el niño nazca en el camino, ¿no? Sino que ya anticiparnos al hecho
La mejor incubadora es el útero de la mamá, ¿ya? Entonces, cuando ese bebito nace fuera de un hospital de mayor nivel, lo sometemos a varios riesgos. Si es un prematuro extremo, por ejemplo, 1, la hipotermia. 2, que es bien difícil canalizarle una vía a un prematuro. Tengo que tener un personal súper entrenado. Y si no, tiene que haber cateterización de vasos, ¿no? A todos los recién nacidos menos de 1500 ya no les ponemos vías, sino les cateterizamos. Que voy a someter a ese paciente que de repente, si nacía en el hospital, pueda recibir surfactante inmediatamente o un CPAP inmediatamente, de trasladarlo con oxígeno, a veces húmedo, a veces frío y a veces seco, y a veces al 100%, ¿no? Durante todo el trayecto. Y que el camino es como la mayoría de calles de la ciudad. Y claro, el recién nacido prematuro extremo tiene alto riesgo de hacer hemorragias intraventriculares y todos esos, ¿no?, bachecitos le implican un riesgo, ¿ya? Entonces, el útero es el medio de transporte ideal para el feto cuando la madre es transferida a un centro especializado. Gestaciones de alto riesgo que precisan de asistencia especializada. La preeclampsia y eclampsia. La hemorragia por DPP. La mamá que tiene enfermedad materna severa, por ejemplo, diabetes, enfermedad cardíaca, hizo inmunización grave. La preeclampsia grave o hemólisis o aumento de las enzimas, o sea, el HELP. Hidramnios y polidramnios. Si yo tengo un niño con polidramnios, de repente es un niño con patología renal. Si tengo un niño con polidramnios, de repente es un niño que tiene atresia de esófago y a veces con fístula. O sea que puede hacer dificultad respiratoria, es un niño que va a requerir cirugía. Amenaza de parto prematuro menor de 32 semanas. Embarazo múltiple, más todavía cuando es menor de 34 semanas. Malformaciones congénitas que obligan a tratamiento inmediato, o sea que ya están diagnosticadas. Si yo ya hemos hecho una ecografía con anterioridad y hemos visto que es una gastrosquisis, no vamos a esperar que sea la semana 39 para referir a la paciente, ¿no? Y esa paciente debe estar referida en la semana 34 35, porque la mayoría de veces el parto va a terminar antes. No indicar transporte de urgencia, sí. Escuchen esto, porque tampoco puedo referir, por ejemplo, a una señora que está en 6 de dilatación, salvo que sea media hora que el tramo de recorrido sea corto, ¿no? Si la labor de parto está en marcha con dilatación mayor de 4 y si el centro de referencia está a más de 30 minutos de viaje, porque pueden nacer en el camino, ¿no? Si está aquí en el Porvenir, ya sí, no importa, lo mando. Pero si estamos en Julcán y ya está la señora con 8 de dilatación, es mejor esperar que el niño nazca y después referirlo. Si la madre tiene hemorragia profusa y hay posibilidad de transfusión en el centro de preferencia, tanto la madre como el bebito, o sea, si está sangrando, ¿no?, y yo tengo posibilidad de transfundirle en el centro de origen, le transfundo primero y luego hago el traslado. En el caso de la madre, si la frecuencia cardíaca fetal muestra patrón de alteración severa y se debe indicar parto por cesárea de urgencia, siempre y cuando la cesárea se pueda hacer en el establecimiento de origen, ¿no? Porque si en mi establecimiento de origen no hago cesáreas, pues ahí la tendré que enviar. Entonces, este es un score para valorar el riesgo antes del parto y para saber si puedo referir a la paciente antes de que se produzca el parto o no. Ya ustedes lo pueden revisar. Cuando yo hago el transporte fetal, o sea, intraútero, tengo que trasladar a la madre haciendo monitoreo de la presión arterial de la mamá, con una vía. Si requiere medicación, por ejemplo, si la mamá es preeclámptica, tiene que venir recibiendo su medicación. Si ha tenido ruptura de muchas horas y estamos sospechando un acorio, tiene que ya venir con sus antibióticos. Si es una amenaza de parto prematuro, maduración, empezarlo en el centro de origen. Bien oxigenada,
con monitorización de la frecuencia cardíaca fetal y con un equipo completo de atención de parto, porque aun cuando yo estoy preveyendo que va a llegar, que el parto no se va a producir en el camino, existe la posibilidad, ¿no? Y entonces hay que estar preparado para eso. Y luego el transporte neonatal, cuando ya ha nacido el bebito. Entonces, el objetivo principal es la disminución de la morbimortalidad perinatal. Si la gestación es patológica y el recién nacido tiene complicaciones o necesita una asistencia especializada, bueno, y no es posible el traslado intraútero, entonces debe dar a luz en el establecimiento de origen la madre y realizar el transporte del bebito, que puede estar crítico o puede estar no crítico. Por ejemplo, un bebito que nace con líquido meconial 3 cruces y tiene dificultad respiratoria severa, ese es un transporte, es un niño crítico. Un bebito que nace ese es un crítico. Pero un bebito que nace, por ejemplo, con un onfalocele, ¿no? Tiene que ser referido porque no lo van a operar en el establecimiento de origen, pero digamos que en ese momento es no crítico. El niño respira bien, no tiene trastorno, no tiene alteración hemodinámica, pero tiene que venir para que lo operen. Y porque no puede alimentarse, pero no está crítico en ese momento. Entonces, la indicación del traslado urgente son esos casos cuando la solicitud parte desde un centro asistencial que no cuenta con los recursos humanos capacitados ni con los elementos necesarios para estabilizar o asistir al paciente. Ahí el paciente tiene que ser trasladado de manera urgente. Y el transporte programado es aquel en el cual el paciente está en un centro asistencial que sí tiene los elementos para su atención, pero que requiere, o sea, sí lo pueden estabilizar allí, pero que requiere algún manejo adicional o algunos estudios adicionales, ¿no? En este caso programado, el bebito sí puede ser estabilizado en el establecimiento de origen. Por ejemplo, un bebito que nace con dificultad respiratoria, digamos, o que nace deprimido con Apgar bajo y se recupera, ¿no? Pero el establecimiento que lo recibe, donde nace el bebito, es un establecimiento de nivel 1. No tiene sala de hospitalización ni para niños ni para neonatos, ¿no? Pero sí tiene un pediatra que hace guardias, ¿no? Reciben al bebito, el bebito nace deprimido pero se recupera, ¿no? Ese bebito tiene que ser trasladado para seguimiento, ¿no? Para seguimiento, porque no sabemos cómo va a estar los días siguientes, ¿no? No sabemos si el bebito de repente requiere algunos exámenes suplementarios que no tienen en su establecimiento de origen, ¿no? Diferente del niño que nace deprimido severo y que no se recupera, ¿no? Que está con dificultad respiratoria, que usted lo intuba y lo tiene intubado. A ese bebito tiene que trasladarlo inmediatamente. Entonces, ¿qué niños necesitan transporte urgente, por ejemplo? Los niños que tienen dificultad respiratoria moderada o severa. Los niños prematuros con peso inferior a 1500. Los niños que tienen hipoxia isquemia profunda seguida de algún grado de insuficiencia orgánica, o sea, niños asfixiados. Problemas metabólicos neonatales que no han respondido al tratamiento, por ejemplo, la hipoglicemia. Ya le di leche, ya le puse un bolo, ya le puse vía, está con vía periférica y con una velocidad de infusión de glucosa, una concentración de glucosa permitida por la vía periférica y el niño sigue haciendo hipoglicemia. Ese niño requiere ser transportado. Trauma obstétrico con compromiso del sistema nervioso central, porque probablemente hay que hacer estudios para saber que no ha habido algún tipo de repente hemorragia intracerebral. Transporte urgente, el estatus convulsivo, sepsis con
compromiso hemodinámico y o meningitis, cardiopatía congénita cianótica y o dependiente de ductus, porque si se cierra el ductus, el niño va a estar en mayor dificultad, que requiere cirugía o tratamiento especializado en el periodo neonatal. Defectos congénitos quirúrgicos que requieren atención urgente, por ejemplo, onfalocele, gastrosquisis, mielomeningocele roto no, hernia diafragmática, atresia de coanas, atresia esofágica, etcétera, etcétera, etcétera. O las obstrucciones gastrointestinales, ¿no? Atresia de esófago, atresia o estenosis a nivel de cualquier parte de la vía digestiva o malformaciones anorrectales, especialmente las que tienen ano imperforado. Transporte programado, por ejemplo, traslados para realizar estudios de alta complejidad. Nosotros llevamos del hospital a Tomo Norte, por ejemplo, niños que requieren resonancia o tomografía, porque nuestro hospital no tiene. Pero aún para 3 cuadras hay que hacer todo un manejo del bebé, ¿no? Para que no se complique. Es más, de la sala de atención inmediata a la UCI hay que tener cuidado con el transporte. De la emergencia a la UCI neonatal, de la sala de operaciones a la UCI neonatal. Aún así, aún que el espacio sea corto, ese es el traslado intrahospitalario, ¿no? También porque si usted no hace un buen traslado de la emergencia a la UCI, el bebito de repente estaba con soporte ventilatorio, usted se lo quita, el soporte ventilatorio, para traerlo, porque como es corto el lapso, el recorrido, entonces usted le quita el oxígeno para traerlo de la emergencia a la UCI y el niño llega cianótico, ¿no? O le quita los inotrópicos que ya le había puesto y el niño llega chocado de nuevo, ¿no? Ni siquiera, así sea 1 cuadra, tiene que ir en las mismas condiciones como usted lo tenía. Si lo tenía con tubo, lo lleva con tubo. Si lo tenía con CPAP, lo lleva con CPAP. Si lo tenía con cánula, lo lleva con cánula. No le puede quitar, así sea para trasladarlo 1 cuadra, porque el niño se descompensa. ¿No? Traslados para internación por necesidad de tratamiento específico, una cirugía, por ejemplo. Traslados de retorno, también, luego de internaciones por cirugías. A veces, por ejemplo, se trae al bebito solo para que se le haga un procedimiento quirúrgico y luego se regresa a su establecimiento de origen. Entonces el traslado puede ser intrahospitalario o extrahospitalario, lo que les estaba diciendo. Pueden ser unidireccionales, bidireccionales o tercerizados también, cuando el equipo es ajeno a los dos. Nosotros a veces hacemos transporte tercerizado. ¿Se acuerdan de las niñas, de las bebitas siamesas? Ya, por ejemplo, ese traslado no lo hicimos nosotros, porque el traslado fue aéreo por una empresa privada, ¿no? A veces nosotros hacemos traslados aéreos por las líneas comerciales comunes, la AN, TACA, ¿no? Pero en este caso fue porque las niñas iban en una avioneta que es privada. Es un sistema privado de traslado de pacientes. Trasladan pacientes adultos, bebés, gestantes, de todo, pero es privado. Entonces ellos vinieron, solo su función fue recogerlas de acá y llevarlas al Hospital del Niño en Lima, ¿no? Nosotros coordinamos la referencia desde aquí hasta Lima, presentamos al paciente, lo analizaron el caso allá, nos dijeron que lo llevaban, pero ellos vinieron, lo recogieron y lo dejaron en la UCI del niño, ¿no? Ese es un traslado tercerizado. Fase del transporte neonatal. Primero, la activación, ¿no? Que inicia cuando yo tengo el caso, tengo el paciente para trasladar. La estabilización, o sea, cuando la activación significa desde ese momento que ya nace un bebito o que ya tengo a la señora con trabajo de parto y sé que es prematuro, ya desde allí estoy llamando al centro de referencia, ¿no? Y comunicando que está naciendo en mi establecimiento un niño prematuro al que voy a trasladar, ¿no? Y se van haciendo las coordinaciones en ese momento. En ese momento ya estoy viendo quién va a llevar al bebito, en qué ambulancia se va a ir, qué personal lo va a acompañar, y
disponiendo todo, revisando todo, si es que no lo he hecho, para que la ambulancia tenga todo el equipo que necesita. La estabilización del bebito, el traslado mismo y la reactivación. O sea, dejarlo todo listo para el siguiente traslado. Así debe terminar. Entonces, la activación comprende desde que se recibe la comunicación formal del traslado hasta que se recibe al paciente y al personal responsable del mismo. ¿Ya? El objetivo es dar una respuesta organizada en el menor tiempo posible ante la necesidad de transferir a un paciente crítico a un centro de referencia. La estabilización. Todas las actividades de soporte necesarias para que se tienen que realizar antes de iniciar el traslado y que se tienen que hacer de manera rápida y eficaz. Y la estabilización comprende, tengo que ver primero, vía aérea, ¿no? Si es que requiere algún tipo de soporte ventilatorio, administrarlo. Control hemodinámico, administración de líquidos, si es necesario inotrópicos o expansores de volumen. Las constantes tienen que estar estables, la temperatura, parámetros metabólicos corregidos, saber si el niño está hipoglicémico, no lo está, y si lo está, administrarle su bolo de dextrosa antes de salir o mantenerle una velocidad de infusión de glucosa adecuada. Y si hay algún problema especial, por ejemplo, si hay un neumotórax a tensión, tengo que drenarlo de manera, digamos, tal vez no le coloque el tubo de drenaje, pero sí hacer el drenaje transitorio antes de empezar el traslado. Y si el niño tiene gastrosquisis, por ejemplo, tengo que cubrir con gasas estériles los intestinos, ponerlos dentro de una bolsa estéril, no lo voy a llevar tal como nace, ¿no? Tengo que tomarme el tiempo para estabilizar al bebito. El traslado comienza cuando se instala al recién nacido en el vehículo y termina con la transferencia al personal responsable en el hospital de destino. Y la reactivación, cuando ya he completado toda la intervención, se procede al regreso al hospital de origen y se prepara el material y el vehículo para una nueva reactivación, para un nuevo traslado. El vehículo, desde el punto de vista mecánico, o sea, verificar que esté funcionando todo correctamente. Combustible, pues si ya me gasté el combustible, lo obvio es que no va a quedar la misma cantidad, siempre tiene que estar listo todo esto. Toda la dotación reglamentaria, luces, calefacción, sonido, etcétera, etcétera. Y la dotación tecnológica, los equipos, los medicamentos, si he utilizado tubos de mi stock, debo reponerlo. Si he utilizado un medicamento del stock, debo reponerlo. Siempre mirando la lista de chequeo, porque siempre tiene que haber una lista de chequeo. A ver, justo ahí dice, siempre debe existir una lista de chequeo. ¿Ya? Y si saco algo, debo reponerlo. Hay que acostumbrarnos a hacerlo todo de manera organizada. Si no, todos corremos como locos en el momento que tenemos un traslado. La organización, ¿no? Los elementos de un sistema de transporte deben relacionarse así, ¿no? Deben estar relacionados entre sí. El equipo asistencial, equipamiento, los vehículos de transporte y la organización, que básicamente y la comunicación la realiza el personal administrativo. Eso en los hospitales grandes, porque cuando usted está en un establecimiento de nivel 1, donde usted es el médico, la enfermera y el técnico, ¿no? No tiene secretaria, todo tiene que hacerlo usted, ¿ya? Requisitos para un buen transporte. Personal entrenado. Tiene que haber un médico con una experiencia mínima de 2 años en traslado de paciente, una enfermera experta en traslado y un terapista respiratorio. Bueno, nos conformamos con los 2 primeros. Un equipamiento adecuado, ¿ya? Y las responsabilidades, primero, la responsabilidad del centro asistencial referente, o sea, el establecimiento de origen. Miren las responsabilidades, porque vemos muchas veces, bueno, yo trabajo en un hospital de referencia, pero a veces nosotros también referimos pacientes, y a nosotros, cuando referimos un paciente a Lima, ¿qué se nos va a ocurrir mandarlos en historia clínica? Jamás. Pero a nosotros nos llegan pacientes que no tienen ni siquiera fecha y hora de nacimiento. No hay antecedentes, no hay historia del bebé. Entonces, el equipo de origen tiene que aportar los antecedentes del recién nacido, diagnósticos presuntivos, severidad del cuadro, informar exámenes y tratamientos que le hayan hecho al bebé. Si lo reanimaron,
se tiene que registrar que se reanimó, que se le dio BPP, que se le dio masaje, que se le puso adrenalina. Todo eso debe estar consignado en la historia. Son responsables del manejo y estabilización del recién nacido hasta que se haga efectivo el transporte. Y obtiene el consentimiento informado de los padres para procedimientos y traslados. O sea, no se puede referir, cuando un bebito ingresa al hospital, por ejemplo, ingresa a la UCI, nosotros le hacemos llenar un consentimiento informado al padre de hospitalización y procedimientos, ¿no? Si traen al bebito solito y no le informan al papá, el papá puede demandarnos. A veces ni siquiera le informamos el estado del bebé. No le decimos a los padres, ¿no? Y los papás luego ni siquiera saben que a su hijo lo han trasladado, no saben en qué hospital está. Lo ideal es que siempre venga el papá. Bueno, a veces no puede venir la mamá, pero entonces el papá o el familiar más cercano que ellos designen, pero que siempre venga un familiar acompañando al bebé, no traer al bebé solo. El equipo del centro receptor tiene las siguientes responsabilidades. Sugiere indicaciones preliminares vía telefónica. Claro, cuando la comunicación se ha establecido desde antes, por vía telefónica le puede decir, ¿sabe qué? Vaya poniéndole esto, póngale eso, no le ponga lo de acá. Puede hacer algunas indicaciones preliminares. Informa los trámites administrativos para la admisión. Coordina las acciones con el equipo de transporte. Y prepara la UCI neonatal para la recepción del paciente y coordina las evaluaciones de subespecialidad si corresponde. Por ejemplo, si es quirúrgico, tiene que avisar el equipo. Usted comunica al equipo de neonatología del hospital de referencia y este equipo del hospital de referencia, del hospital destino, tiene que tener ya avisado al cirujano para esperar al bebito y evaluarlo en el momento de la llegada. Ya, eso corresponde, esas son las responsabilidades del equipo que recepciona. Y el equipo de transporte neonatal, porque a veces no es el mismo, ¿no? Prepara al paciente para el transporte, hace la evaluación inicial y la estabilización del recién nacido, lo atiende durante el traslado y se encarga de la admisión del paciente en el centro receptor. El personal que acompaña al paciente llega al hospital de referencia y se encarga de hacer o de acompañar al familiar a hacer la admisión del paciente. No lo puede dejar ahí y luego dejarlos abandonados prácticamente al paciente y a la familia. ¿Ya? Termina cuando se hace la admisión del paciente. ¿Ya? Clasificación de los pacientes. Pacientes de prioridad 1, los que requieren soporte ventilatorio. Los bebés que son de muy bajo peso o de extremo bajo peso. Aquellos que tienen estabilidad hemodinámica y los bebés asfixiados. Esos son de prioridad 1. Prioridad 2, los de bajo peso, los que tienen dificultad respiratoria pero que no necesitan ventilación mecánica y los que tienen riesgo de enfermedad de membrana hialina. Y los prioridad 3, recién nacidos estables, pero que tienen de repente alguna situación que amerita que sea manejada en el hospital de mayor complejidad. Por ejemplo, como les dije, un niño con falocemia. Medios y personal, ¿no? Para un bebé que tiene prioridad 1, se necesita, puede ser el transporte terrestre o transporte aéreo. Si la distancia es hasta 48 kilómetros, puede ser transporte terrestre, pero si la distancia es de más de hasta 200, es de más de 160, más de 150, más de 160 en helicóptero, y si es más de 240 kilómetros, debe irse en avión. ¿Ya? Según las prioridades. Y el personal que lo acompañe, el médico mejor entrenado, con una enfermera experta y con un chofer capacitado. En esto cuando se van en transporte terrestre. Para prioridad 2, el transporte puede ser terrestre y puede acompañar una enfermera y el chofer o camillero.
Eso en relación al transporte interhospitalario, ¿no? Entonces, cuando yo escojo, ¿cuáles son las ventajas en relación a una ambulancia, una avioneta y un helicóptero? La ambulancia siempre está disponible, ¿no? Pero ya hemos dicho que de acuerdo a las distancias, tampoco puedo hacer distancias muy largas en una ambulancia. Opera en cualquier clima, requiere poco personal, el espacio es adecuado, no tiene restricciones de peso y el costo es menor. En la avioneta es mejor cuando tienes distancias más largas, también soporta todo clima, es mejor con las que tienen cabina presurizada y en la cabina se admite varios pasajeros, a diferencia del helicóptero, ¿no? Pero la ventaja del helicóptero es que es rápido. La ambulancia es lenta, desventajas, está limitada por el tráfico y se consumen como en espacios muy largos. Si usted va con bomba, con ventilador y todo va con batería, se le acaban las baterías y dejan de funcionar todas las bombas en el camino cuando las distancias son muy largas. ¿Ya? Si se va de aquí a Lima, por ejemplo, tiene que ir bien cargadas las bombas. La avioneta requiere aeropuerto, o sea, si no hay aeropuerto no puede llegar su avioneta, requiere más personal y son más costosas. Y el helicóptero, hay áreas que son inaccesibles para el helicóptero, requiere helipuerto, poco espacio en la cabina, tiene límites de peso, límites de combustible, límites por el clima, la cabina no es presurizada, hay ruido, el ruido y la vibración son bastante incómodos. Hace mucho frío, especialmente cuando es invierno, y también son de alto costo, ¿ya? Entonces, según las circunstancias uno puede escoger. Algún equipamiento, digamos, esencial, ¿no? Las características de los equipos que debe tener la ambulancia de transporte. Debe ser portátil, duradero, capaz de soportar fuerzas de aceleración y de desaceleración. No esos equipos que son muy sensibles, que usted lo rueda por el piso y se descalibra, ¿no? Porque se le va a descalibrar todo en el transporte. De poco peso, capaz de pasar a través de puertas de los hospitales, ¿no? Capaz de ser transportado por 2 personas. Si tiene una camilla que es demasiado pesada, va a ser difícil de manobrar. De fácil mantenimiento, fácil limpieza, etcétera, etcétera. Y que puedan funcionar con la batería interna, ¿no? Cuando usted lo desconecta, sigue funcionando. Y ahí hay varias características que tienen eso para cuando ustedes sean jefes de sus establecimientos. Entonces tengan en cuenta qué características debe tener el equipo que van a comprar para sus ambulancias de transporte, de traslado. ¿Ya? ¿Qué equipamiento mínimo se necesita para el transporte neonatal? Una incubadora de transporte, respirador de transporte. Bueno, si no lo hay, lo llevaremos bolseando, pero idealmente debería ser con su ventilador de transporte. Calentador humidificador, ¿ya? Monitor multiparámetro, oxímetro de pulso, etcétera, etcétera, etcétera. A veces nos faltan algunas cosas, pero algunas son básicas, ¿no? Componentes básicos para la asistencia del recién nacido enfermo, paquete de monitoreo, de soporte de vida y de fluidos, y además los medicamentos. Y aquí más adelante se los he puesto de manera, los he consignado todos los que necesitan, tanto para los procedimientos, accesos cardiovasculares y los medicamentos que se necesitan, ¿ya? Eso básicamente para que ustedes, cuando hagan sus equipos de traslado en sus establecimientos, ¿ya? La estabilización es importante que se debe realizar la estabilización del paciente antes de empezar cualquier traslado. Y luego, acá, hay algunos programas especiales de estabilización para traslado, por ejemplo el Stable. Stable es un programa para traslado de paciente recién nacido crítico. S significa sugar, T significa temperatura, vía aérea, cardiovascular, laboratorio y
Esta es la parte de emocional, que tiene que ver con el manejo con los padres. Usted no puede trasladar a un recién nacido sin comunicarle a la familia el estado de su bebé, sin decirle que lo está trasladando y sin tener el consentimiento de los padres. ¿Ya? Entonces ahí están, y aquí les doy algunas pautas del programa en relación a la estabilización de la temperatura. Recuerden que en relación a la temperatura, por ejemplo, los recién nacidos prematuros, y si son extremos, la hipotermia es peor que la infección, es peor que la asfixia, es peor que las dos juntas. ¿Ya? La hipotermia puede ocasionar un desenlace peor que el hecho de que el niño esté séptico y chocado. ¿Ya? Produce trastornos metabólicos, produce en todas las series que se ha hecho de recién nacidos prematuros, aquellos que han llegado al hospital de referencia con hipotermia tienen peor pronóstico que aquel que llega con una temperatura adecuada. ¿Ya? Entonces hay que cuidar al recién nacido de la hipotermia durante los traslados. ¿Ya? Y ahí les doy algunas pautas respecto al manejo de la hipotermia y cómo se recalienta un recién nacido que ya se ha enfriado. El recalentamiento tampoco se hace de manera muy agresiva, tiene que ser pausado. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en el momento de la estabilización y para el traslado, la circulación y el manejo de los fluidos. ¿Ya? ¿Cuáles son los requerimientos de un recién nacido los primeros días? La glucosa, ¿no? El bebito debe tener una glucosa, debemos cerciorarnos antes del traslado de que tiene una glucosa adecuada, y si no la tiene hay que manejarlo antes del traslado. Los accesos vasculares, ¿cuál es la presión adecuada según la edad gestacional, según el peso del bebito? No es una sola presión como en los adultos. ¿Ya? Usualmente una mnemotecnia es que la presión no debe ser menor, la PAM, que la edad gestacional del bebito. ¿Ya? Pero aquí les pongo una tablita donde figuran las presiones arteriales medias de los recién nacidos según su edad gestacional, según su peso y según el tiempo de vida que tienen. Estabilización de la ventilación y manejo de la vía aérea. Cómo voy a hacer la evaluación de la vía aérea y del patrón respiratorio y cómo voy a trasladar a un recién nacido con patología quirúrgica. ¿Ya? Estabilización y traslado en un bebito que tiene cardiopatía congénita, algunos puntos especiales, y también el traslado del recién nacido prematuro extremo. Como les dije, en estos bebitos hay que tener bastante cuidado con relación a la temperatura, el manejo de la vía aérea y evitar las aceleraciones y desaceleraciones. El traslado de un recién nacido prematuro extremo debe ser muy cuidadoso, porque ese solo hecho de que acelere y desacelere de manera brusca puede producir una hemorragia intraventricular. ¿Ya? Y algunas situaciones necesarias para y el soporte emocional, que yo ya les había hablado respecto a que tenemos que comunicar a los padres, decirles por qué estamos trasladando al recién nacido, qué esperamos del hospital donde va a ser referido, qué tiene ese hospital que no tiene el nuestro. ¿Ya? Decirle la condición real de su bebé, porque a veces el bebito llega al establecimiento de referencia y es una novedad para los papás la situación crítica del bebé. ¿Ya? Entonces hay que decirles a los papás, siempre deben estar enterados de la condición y explicarles que se le está refiriendo porque queremos darle una posibilidad al niño. Y decirle cuánto tiempo más o menos se prevé que el niño va a estar internado. Decirle si el niño es probable que requiera algún manejo quirúrgico, ¿no? Lo estamos enviando porque el bebito parece que tiene un problema quirúrgico y allá lo pueden operar, ¿no? Para que el papá no se sorprenda después. Muy bien. Porque el traslado del recién nacido, después que nosotros pasamos por todo este proceso, no nos garantiza de que el recién nacido va a sobrevivir, ¿verdad?
el recién nacido que parte crítico, que nace crítico, durante el traslado, en el momento del traslado, durante el traslado o en el establecimiento de referencia puede tener un desenlace que nosotros no deseamos, ¿no? Pero si nosotros hacemos las cosas de manera correcta, le damos al bebito mayores posibilidades de sobrevivir y de sobrevivir bien, ¿ya? Porque no se trata solo de sobrevivir, sino de sobrevivir en las mejores condiciones. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta?